Entonces, derivadas parciales. Si estamos hablando de una función de dos o más variables, vamos a decir que f de x depende f depende de x y de y, ¿sí? Y esto, si quieren, lo podemos expresar como una tercera variable z. Entonces, al hacer nosotros las derivadas parciales, quiere decir que vamos a tener que derivar esta función respecto a una o respecto a otra variable. No se puede derivar la función en su totalidad, vamos a llamarlo así, ¿sí? Sino que se va a hacer en, como en partes o parcialmente, valga la redundancia, ¿ok? Y se va entonces a representar las derivadas de la siguiente manera. La notación más común para las derivadas parciales es precisamente con el símbolo de derivada parcial, ¿sí? Que es como una D, pero como aplastadita. Entonces, esto lo que me está diciendo es que la función f se está derivando parcialmente respecto a la variable x, ¿ok? O por ejemplo, si tenemos nosotros la derivada parcial en y, pues lo que me indica es que la función f se está derivando parcialmente solamente respecto a la variable y. Cuando esto sucede, cuando estamos haciendo la derivada parcial en x, entonces la otra variable, que es la variable y, se va a considerar como una constante. ¿Sí? O sea, vamos a pensar que la variable y es una constante. Y vamos a derivar solamente entonces respecto a x. Y cuando estemos derivando parcialmente en y, pues entonces la x es la que va a ser una constante. Y se va a derivar únicamente tomando como variable la y. ¿Sí? Vamos a verlo entonces con un ejemplo. Tenemos nosotros que la función f de xy es igual a x cúbica más x cuadrada y cúbica menos 2y cuadrada. Y lo que queremos hacer es encontrar sus derivadas parciales. Entonces vamos primero a encontrar la derivada parcial de f respecto a x. En este caso, para hacer esta derivada, dijimos que vamos a tomar únicamente la x como variable. Y todo lo que no es x, en este caso y, lo vamos a considerar una constante, ¿sí? Y pues entonces lo vamos a tratar como tal. Y las derivadas pues las hacemos con las mismas reglas de derivación que ya conocemos. Por esta única ocasión lo voy a ir haciendo paso por paso para que vean cómo se acomodaría, ¿no? Entonces, aquí el primer término pues depende solo de x, entonces aquí sí tendríamos que derivar completamente este término. El segundo término, fíjense que es un producto de x cuadrada por y cúbica, pero como y cúbica depende solo de y, entonces va a ser una constante, ¿sí? Y esa se puede sacar fuera de la derivada. Y vamos a derivar únicamente x cuadrada. Y el último término, como es solo en y, no lo pongo. Bueno, así. Lo sacamos todo completo fuera de la derivada, puesto que todo depende solamente de y derivamos entonces solamente la función identidad. ¿Sí? Entonces, en este caso, la derivada parcial de f respecto a x, pues va a ser igual a la derivada de x cúbica es 3x cuadrada, más y cúbica por la derivada de x cuadrada, que sería 2x, menos 2y cuadrada por la derivada de 1, que es 0. Quiere decir que esta derivada parcial es igual a 3x cuadrada más 12xy cúbica más 0. ¿Sí? Esa es la derivada parcial respecto a x. ¿Qué sucede con la derivada parcial, pero respecto a y? En este caso, vamos a tomar cada uno de los términos que sean x como constantes, ¿sí? Y solamente vamos a considerar como variable los términos que son en y. Entonces, y otra vez lo voy a poner así, ¿cómo se dice? A expresarlo paso por paso. Vamos a tener, como el primer término x cúbica depende solo de x,
pues lo podemos sacar fuera de la derivada. Más x cuadrada sería como constante y solamente vamos a derivar la parte de y. Menos 2 por la derivada de y cuadrada. ¿Sí? Entonces aquí, esta derivada, pues va a ser igual a x cúbica por la derivada de 1, que es 0, más x cuadrada por la derivada de y cúbica, que es 3y cuadrada, menos 2 por la derivada de y cuadrada, que es 2y. Quiere decir entonces que la derivada parcial de f con respecto a y va a ser 0 más 3x cuadrada y cuadrada menos 4y. ¿Sí? Y esta sería entonces la derivada parcial de f con respecto a y. Al igual que las derivadas de una sola variable, nosotros podemos evaluar la derivada y las derivadas parciales en algún punto. Por ejemplo, si nosotros queremos de esta misma función encontrar la parcial de x evaluada en 2,1 y la parcial de y evaluada también en 2,1, pues lo único que tenemos que hacer es tomar cada una de estas funciones, ¿sí?, y evaluarlas precisamente en el punto dado. Entonces, por ejemplo, la parcial de x evaluada en 2,1 sería igual a 3 por 2 al cuadrado más 2 por 2 por 1 al cubo, ¿sí?, sustituyendo los valores de x y de y. Entonces, esto va a ser igual a 3 por 4, 12, más 4, 16. 16. ¿Okay? Y la derivada parcial de y evaluado en 2,1, pues también solamente vamos a sustituir en la derivada parcial de y los valores de x y y, que son 2 y 1 respectivamente. Entonces aquí tendríamos 3 por 2 al cuadrado por 1 al cuadrado menos 4 por 1. Esto sería 12 menos 4 y va a ser 8. ¿Ok? Entonces, aquí es lo que tenemos es pues precisamente más bien el valor de las derivadas parciales evaluadas en un punto. ¿Y qué significa esto? Bueno, al igual que las derivadas de una sola variable, las derivadas parciales se pueden interpretar también como una pendiente. ¿La pendiente de quién? Bueno, vamos nosotros a, déjenme ponérselos aquí por un ejemplo. Vamos a tener lo siguiente: 4 menos x cuadrada menos 2y cuadrada, ¿sí? Y queremos encontrar la parcial de x en 1,1 y la parcial de y también en 1,1. Entonces, primero que nada, pues encontramos las derivadas parciales. La parcial de f en x sería menos 2x. Y la parcial de f en y sería menos 4y. ¿Sí? Recuerden que al derivar parcialmente en x, pues nada más se deriva lo que tenga x, todo lo demás va a ser como una constante. Y al derivar parcialmente en y, también se deriva solamente lo que tenga y, todo lo demás es constante. Entonces aquí, pues podemos evaluar cada una de las derivadas en el punto dado. Esto sería entonces menos 2 por 1, que va a ser menos 2, y la parcial de y en 1,1 va a ser menos 4 por 1, que es menos 4. Menos 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Dijimos que estas derivadas parciales evaluadas en un punto dado, pues representan precisamente una pendiente. ¿Pero la pendiente de quién? La gráfica de la función f que nosotros tenemos es un paraboloide hiperbólico, ¿sí? Perdón, no es un paraboloide hiperbólico, es un paraboloide normal, que sería como una copita de vino. Entonces, si nosotros lo graficamos así, un bosquejito rápido, esto se debería de ver más o menos
así. Y lo voy a hacer por partes, ¿sí? Para poder ir bien. Entonces sería así. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacer? Uno. Más o menos así. Entonces, tenemos nosotros un paraboloide. Estamos posicionados en el punto 1,1 porque es el punto que estamos evaluando. ¿Sí? El punto 1,1 es el que estamos evaluando. Entonces, en el plano, el punto 1,1 pues estaría más o menos aquí. ¿Sí? Quiere decir que si nosotros pasamos o nosotros trasladamos este punto hacia Z, es decir, a la tercera dimensión, ¿sí? Si nosotros lo evaluamos en la función, recuerden que f de x, y era igual a 4 menos x cuadrada menos y cuadrada, ¿sí? Menos 2y cuadrada, perdón. Entonces, f de 1,1 pues sería 4 menos 1 menos 2, es decir, 1. Entonces, este punto 1,1, si nosotros lo ponemos en la superficie, ¿sí? Tendríamos el punto, voy a poner más o menos aquí, para que se alcance a ver, tendríamos el punto 1,1,1. La recta tangente a la superficie exactamente en ese punto, ¿sí? Una recta que pase y que toque la superficie nada más en ese punto, ¿sí? Esta recta tiene como pendiente la derivada parcial, ya sea en X o en Y. Entonces, si yo lo que estoy poniendo aquí es, por ejemplo aquí, en estas derivadas, ¿sí? Cuando Y es igual a 1, cuando Y es igual a 1, estoy obteniendo la pendiente de esta recta, que sucede precisamente cuando un plano, a ver si lo puedo poner aquí, cuando un plano y igual a 1 corta a la función, ¿sí? A la superficie. Y luego vamos a tener otra recta, que es cuando x es igual a 1, que es la otra coordenada del punto, ¿sí? Entonces lo voy a poner así más o menos. Entonces, la pendiente de esta recta cuando x es igual a 1 es precisamente a lo que corresponde la derivada parcial, pero en y. No sé si me explico. Al final, las derivadas parciales, al ser evaluadas en un punto, lo que me están dando son la pendiente de una recta que pasa por el punto, ¿sí? Que pasa por el punto dado. Pero si nosotros estamos en una superficie, pues aquí puede haber un número infinito de rectas, ¿sí? De rectas tangentes. ¿Cuál entonces es la que vamos a seleccionar para poderla interpretar como la pendiente o como la recta tangente? Pues van a ser aquellas rectas que se formen cuando la superficie es cortada por un plano. Déjenme ver si se lo puedo poner acá en graficado para que lo alcancemos a ver bien. Menos 2. Y luego vamos a tener déjenme irnos acá al GeoGebra para que lo veamos. Ok, ¿qué alcanzan a ver aquí el paraboloide? ¿Sí? Es como una copa de vino, ¿sí? Está hacia abajo porque x y y cuadrada son negativas. Bien. Sí, sí se ve. Muy bien. Entonces, esta es la superficie que tenemos.
Las curvas, perdón, las rectas que les comentaba, para las cuales vamos a hacer la recta pendiente, o más bien, para las cuales la derivada parcial es la pendiente de la recta tangente, son, el punto que teníamos era 1,1, ¿sí? Entonces quiere decir que hay un valor constante en las x. Ese valor constante es x igual a 1. Es este plano. Lo alcanzan a ver como una rebanada, ¿sí? Entonces, cuando x vale 1, miren, ahí se alcanza a ver, la curva se rebana. Entonces, al hacer esta rebanada, va a haber una recta aquí que es tangente a la curva. La pendiente de esa recta va a estar dada por la derivada parcial de x, ¿sí? Cuando en el punto 1,1. La otra derivada parcial se va a interpretar como la pendiente de la recta cuando el plano y igual a 1, el plano, aquí está, es el eje de las y es el verde, ¿sí? Cuando el plano y igual a 1 corta la superficie, entonces se fijan que aquí se alcanza a ver el punto de corte. En ese punto va a haber una recta y esa recta va a tener como pendiente la derivada parcial de y cuando en el punto 1,1. ¿Sí se entiende ya un poquito más? Maestra, entonces la intersección entre la pendiente x1 y y1 da el punto 1, 1. La intersección, no da el punto 1,1. Más bien, porque esa, qué bueno que me pregunta, esa intersección, miren, no está, ahí está. Ajá. Si lo alcanza a ver. Entonces, como son dos planos, que al final son dos, o sea, si lo vemos en el plano XY, así desde esta perspectiva, pues son dos líneas, que en efecto se cruzan en el 1,1, ¿sí? Y como lo calculamos ahorita, ese punto de intersección en la superficie también corresponde al punto 1. Creo que ahí se ve. Ahí este triangulito es donde se Sí. cruzan los dos planos. Entonces, este punto es el 1,1,1. Oh, ok, maestra, ya entendí. ¿Sí? Y en este punto es donde va a pasar una recta que va a tener esta dirección, la de un plano o la del otro, y su pendiente va a estar dada por la derivada parcial. Ok. ¿Sí? Déjenme, me regreso acá al otro pizarrón. No sé si se acuerdan cuando veían ustedes cálculo de dos variables, o sea, si tenían ustedes el plano y tenían, por ejemplo, una curva, ustedes tomaban un punto, ¿sí? El punto A, B. Entonces, ustedes podían calcular, más bien, en este punto había una recta que era tangente a la curva. Ay, qué padre que me hubiera salido. Ahí está. En ese punto había una recta tangente a la curva. Y la pendiente de esta recta, pues era igual a la derivada. ¿Sí? Lo mismo va a suceder acá. Nada más que acá, pues tengo que seleccionar cuál de todas las rectas es la que estoy calculando, porque como ya estoy en una superficie, pues el número de rectas tangentes es infinito. Entonces, para saber cuál de las rectas, lo que voy a hacer es fijarme en los planos de corte y ese plano me va a decir la recta a seleccionar. Y la pendiente de esa recta está representada por la derivada parcial, ¿sí? La pendiente de la otra recta, pues es la otra derivada parcial. ¿Sí ya más o menos quedó más claro? Bueno, ok. Ahora, yéndonos a lo que veíamos ahorita de los dos planos y de las rectas que se cruzan, déjenme ver si me sale este dibujito. Ya ven que su maestra no es así súper buena con los dibujitos. Vamos a tener una superficie, ¿sí? Así más o menos. Entonces, en esta superficie, pues vamos a tener dos planos que la corten. Vamos a tener un plano aquí, un plano así, ¿sí? Que cuando la corte pues va a ser una curva, y vamos a tener otro plano que cuando la corte va a ser otra curva. Entonces vamos a tener ahí un punto, ¿sí?
Y en este punto va a haber dos rectas tangentes. Una recta que esté dada por una de las derivadas parciales, cuya pendiente está dada por una de las derivadas parciales, y otra recta que esté dada por la otra derivada parcial. Entonces aquí tenemos la curva 1, la curva 2, que se forman cuando el plano rebana la superficie. Y aquí tenemos la recta tangente 1 y la recta tangente 2, que tocan el punto P de la superficie, ¿sí? Estas dos rectas forman un plano. Y a este plano se le conoce como plano tangente. Es decir, es un plano que toca a la superficie en un punto. Imagínense ustedes que tienen un balón, muchachos, o sea, una esfera, y que le ponen una hoja o un libro, ¿sí? O sea, solamente se va a tocar en un puntito. Si lo pudiéramos balancear, lo que estaríamos buscando, pues, es ese plano. Y ese plano se conoce como plano tangente. Quisiera tener algo tridimensional aquí a la mano, pero bueno, tengo, a ver si lo alcanzan a ver. Tengo un mini refrigerador, ¿sí? Entonces, este refrigerador, pues es precisamente tridimensional, y aunque sea un rectángulo, pues alcanza a distinguir, ¿no? Entonces vamos a fijarnos en esta esquinita. En esta esquinita yo quisiera poner un plano tangente. Entonces yo sé que al rebanar, o sea, si yo pudiera pasarlo por una rebanadora y cortar esto en dos direcciones, una respecto al eje de las X y otra paralela al eje de las Y, lo que me va a generar es un punto de intersección como el que veíamos ahorita en la gráfica. En este punto de intersección, ¿sí? Yo voy a colocar un plano que va a tocar a la curva. ¿Sí ven el plano? Es un poco. Entonces, sí, maestra. este plano, muchachos, toca a la curva, a la superficie, en un solo puntito. Y yo puedo encontrar la ecuación de este plano. Vamos a ver cómo. Voy a conectar mi refrigeradorcito. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para encontrar la ecuación de ese plano? Bueno, pues de inicio, yo sé que tendría que ver algo con las rectas, con las derivadas parciales, puesto que tiene que ver con las rectas tangentes, ¿sí? Nada más para recordar, recuerden que si nosotros, así como paréntesis, ¿sí? La ecuación de un plano, ¿sí? Que pasa por el punto x0, y0, z0, ¿sí? Va a estar dada por a por x menos x0 más b por y menos y0 más c por z menos z0 igual a 0. Donde a, b y c, si es que ustedes se acuerdan, representan las componentes del vector normal del plano, ¿sí? Entonces, como no tenemos las componentes de ese vector normal, las podríamos calcular, pero se vuelve muy innecesario, pues vamos a tratar de expresar esto entre lo que sí conocemos. Por ejemplo, si esta ecuación la dividimos entre c, ¿sí? Tendríamos entre c, porque es la que acompaña la coordenada z. Entonces, al dividir entre c, pues tendríamos a sobre c por x menos x0 más b sobre c por y menos y0 es igual a más z menos z0 es igual a 0. Y si reescribimos esto, nos quedaría menos a sobre c por x menos x0 menos b sobre c por y menos y0. ¿Sí? Entonces, como a, b y c pues son constantes, ¿sí? A sobre c y b sobre c me va a dar una nueva constante. Entonces, esto lo voy a poder reescribir como z menos x0 es igual a por x menos x0 más b minúsculo por y menos y0. ¿Sí? Entonces, esta sería la ecuación del plano tangente que se intersecta, ¿sí? O más bien, esta sería la ecuación del plano tangente en un punto P, ¿ok? Y su intersección, el plano tangente
a la superficie, obviamente, en el punto X0, Y0, Z0. ¿Sí? Ahora, este plano tangente se va a intersectar con el plano, se intersecta con el plano y igual a y0, ¿sí? Sobre la recta tangente T1. Y además se va a intersectar con el plano x igual a x0 en la recta, en la recta T2. Entonces, este también se intersecta con el plano x igual a x0 sobre la recta T2. ¿Sí? Ahorita, en el mal dibujito que les hice ahorita, les dije que el plano tangente contenía dos rectas. ¿Sí? Esas dos rectas son las intersecciones con los planos x0 y y0. Ok. Entonces, cuando tengamos que y es igual a y0, pues la ecuación de la recta, del plano, cuando y es igual a y0, la ecuación del plano se va a cambiar a z menos z0 es igual a por x menos x0, ¿sí? Porque como estos son iguales, pues se hacen 0. Entonces, esto de aquí, que tiene únicamente dos variables, es la ecuación de una recta. Ecuación de una recta. ¿Sí? Que tiene pendiente A. Si la alcanzan a ver, ¿verdad? La de punto pendiente, la que estudiábamos en el bache. ¿Sí? Pero luego, nosotros sabemos que esta pendiente, como lo dijimos ahorita, es igual a la derivada parcial de x en el punto x0 y y0. ¿Sí? Entonces, quiere decir que esta expresión la podemos reescribir como parcial de x en el Esta expresión la podemos escribir como z menos z0 es igual a la parcial de x en x0 de 0 por x menos x0. Y lo mismo va a suceder, o va a suceder algo muy parecido cuando veamos el otro plano. Es decir, cuando ahora consideremos que x es igual a x0, es decir, el otro plano que va a rebanar a la curva, pues esta parte se va a hacer 0, ¿sí? Y entonces, cuando x es igual a x0, la expresión del plano se va a reducir a b por y menos y0, que es la ecuación de una recta con pendiente b. Pero nosotros ya sabíamos que la pendiente de una recta tangente pues se calcula como la derivada parcial de y en el punto de 0 y 0 y 0. Quiere decir que esta expresión pues se va a quedar como la parcial de y en x0, y0 por y menos y0. ¿Okay? ¿Qué quiere decir entonces? Ahora sí, para resumir todo esto. La ecuación del plano tangente a una recta está relacionada con la pendiente de las rectas tangentes a esa superficie, ¿sí? Entonces, la ecuación del plano tangente va a estar dada por z menos z0 por la parcial de x en x0 y0 por x menos x0 más la parcial de y evaluada en el punto de tangencia por y menos y. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo quedaría esto, cómo se interpreta. Vamos a tener nosotros la siguiente ecuación. Z es igual a 2x cuadrado
más y cuadrado. En este caso, como tenemos tres variables, pero solamente dos de ellas están elevadas al cuadrado y ambas son positivas, tenemos un paraboloide elíptico, ¿sí? Y queremos encontrar el plano tangente en el punto 1,1,3. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder encontrar el plano tangente, pues es encontrar las derivadas y evaluarlas en el punto dado. Entonces, la derivada parcial de z en x va a ser 4x. La y se vuelve 0 porque no se toma como constante. Y la derivada parcial de z en y, pues va a ser igual a 2y. ¿Sí? La parte de x se vuelve 0 porque se toma como constante. Cada una de estas derivadas las vamos a evaluar en el punto dado, ¿sí? Entonces, la derivada parcial de z en x, evaluada en 1,1, pues va a ser 4 por 1, que es igual a 4. Y la parcial de z en y, evaluada también en 1,1, pues va a ser 2. ¿Ok? Entonces ya tengo las derivadas parciales y tengo el punto. Quiere decir que la ecuación del plano tangente va a ser z menos z0 es igual a la parcial de x por x menos x0 más la parcial de y por y menos y0. ¿Sí? Reescribiendo esto, sería z es igual a 4x menos 4 más 2y menos 2 más 3. Entonces, la ecuación del plano va a estar dada por menos 6 más 3, menos 3. ¿Ok? Ese es el plano tangente, o la ecuación del plano tangente. Vamos a ver si lo podemos ver acá en GeoGebra para que lo vean un poquito mejor. Bien, entonces, primero que nada, pues vamos a poner la ecuación de la superficie que teníamos, que era un paraboloide elíptico. Entonces, z es igual a 2x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí? Ahí está nuestro paraboloide elíptico. Ahora, lo que nosotros encontramos fue la ecuación del plano tangente. Este tiene como ecuación z igual a 4x más 2y menos 3. ¿Sí? Vamos a ver cómo se ve. Miren, ahí está el punto de tangencia. Ahí. Se alcanzan a ver cómo toca la superficie en un solo punto. ¿Sí? Y de hecho, ese punto es el 1,1,3. ¿Sí? Entonces, este plano que toca la superficie en un solo punto es el plano tangente en el punto dado. Evidentemente, si cambiamos de punto, pues el plano también cambia. ¿Vale? ¿Dudas? Muy bien,